Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros nada más y nada menos que Josefina Vázquez Muta. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Yolina, encantada. Qué gusto estar contigo. ¿Qué tal? Ahora en la faceta no de ex candidata, ni de presidenta, ni de política, sino de escritora, en una historia muy inteligente por un lado, pero también sorpresiva. El sueño que unió la frontera, mexicanos que triunfan en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir del libro? Bueno, Yolina, tal vez parecería sorpresiva, pero esta es una oportunidad para compartir con quienes nos acompañan, que es una comunidad con la que yo me encontré hace cerca de 13 años, justamente cuando tenía la responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social. Es una comunidad que tuve el gran privilegio de conocer, no solamente a la distancia. Recuerdo ese primer encuentro que tuve con los líderes comunitarios en Chicago. Yo iba preparada para una reunión, digamos, en muy buenos términos, y lo que me encontré fue un grupo de mujeres, de hombres verdaderamente enojados, porque mandaban sus remesas y no llegaban al destino que ellos, para las cuales habían trabajado, o no se hacían las obras que le pedían al alcalde. Así que recuerdo que en lugar de ser una reunión de 1 hora, se convirtió en 4 horas. Les pedí que me dieran un voto de confianza. Cambiamos todas las reglas de este programa de remesas comunitarias 3x1. Y de verdad, desde ese momento empecé a enamorarme, a conocer, a caminar la villita, sus negocios, la Plaza Olvera, a saber la realidad de su vida, de sus circunstancias. Y te quiero decir que cuando empezamos este trabajo había algo así como 20 clubes de mexicanos en Estados Unidos, y a los 4 o 5 años teníamos más de 1000. Así de que no es una historia reciente, no es de pronto que se me ocurrió levantarme y decir, voy a escribir sobre los mexicanos en Estados Unidos. Es, Yolina, el propósito de, al contar estas historias, lograr una mirada diferente en ambos lados de la frontera. No fue su responsabilidad, sin embargo, se topó con estas historias cuando era secretaria de Desarrollo Social. Sin embargo, ¿cómo es posible que estos hombres y mujeres hayan encontrado allá las oportunidades, el desarrollo, la educación, que no eran parte de su gestión, pero finalmente ese fue el resultado que aquí no lograron encontrar? Tienes toda la razón y quiero justamente por eso destacar estas historias. Primero, Yolín, no desconozco la dificultad, incluso el riesgo que corren en su vida al cruzar la frontera. Yo le llamé el sueño que unió la frontera, porque quien cruza la frontera lleva un sueño consigo mismo que cruza con él también. Quino Arteaga, por ejemplo, que es extraordinario su caso, él tenía una pequeña tienda de abarrotes allá en Musquis, Coahuila, en Santa Rosita, por esa zona, y él te dice, yo llegué aquí, no hay crisis que resista 18 horas diarias de trabajo. Llegué trabajando con mis manos, cavando pozos para nivelar las casas en San Antonio. Ahora soy dueño de 20 casas, un condominio con no sé cuántos departamentos. Y aquí te dice, se valora el trabajo y algo muy importante. Aquí hacemos fila, los pobres, los ricos, es decir, no hay filas de privilegios, de que aquí viene la hija del gobernador a hacer su fila o el hijo de fulano de tal. Y estas son condiciones que en este libro se destacan. Desde César Millán, mejor conocido como el encantador de perros, que aquí está su historia, que por cierto, un día lo veía yo en la televisión, era un día martes, que estaba en Australia domesticando un perro muy bravo, y ese perro me decía, yo no reeduco perros, yo reeduco personas, para que ese amo educa a su perro. Y yo lo veía y decía, está en Australia este hombre maravilloso, yo tengo que entrevistarlo. Bueno, mira, siempre conté con la ayuda de buenos amigos y la voluntad de ellos. Ese era un martes y el sábado estaba yo en la casa de César Millán en Los Ángeles escuchando una historia verdaderamente extraordinaria. ¿Qué parte del corazón le toca estas historias? ¿También hay algo que ver en el hecho de que somos diferentes mexicanos aquí que en el extranjero? Yo diría que somos los mismos mexicanos, pero reconociendo que llegando a los Estados Unidos o a otra tierra, son mexicanos que obedecen la ley, que pagan sus impuestos,
hay valores comunes en estas historias, Jocelyn. Lo que tú preguntas es muy importante. En todas estas historias, desde César Millán, el doctor Alfredo Quiñones, Bernardino Bautista, que llegó hablando otomía a Las Vegas, o el astronauta y muchas mujeres increíbles. Por cierto, aquí está una mujer extraordinaria que el presidente Obama la acaba de proponer para dirigir esta agencia de crédito a pequeña y mediana empresa y la acaba de ratificar el Senado de Estados Unidos. Se llama María Contreras. Su mamá llegó divorciada de Jalisco a Los Ángeles y ahí María cuenta la historia cómo cortaba pollos dentro de una congeladora. Dice, al final mi mamá murió con artritis, pero esta mujer ha logrado una historia increíble. Las historias tienen algunos puntos en común. Tienen una persona en sus familias que siempre los impulsó, que siempre creyó en ellos. César Millán dice que cuando tenía 13 años de edad volteó y le preguntó a su mamá, una sinaloense, deporte, ya sabes, una mujer norteña, mamá, ¿usted cree que yo pueda ser el mejor entrenador de perros del mundo? Y la mamá volteó y le dijo, usted puede ser lo que se le dé la gana, mijo. Dice, nunca le pregunté a mi papá porque me hubiera dicho, ponte a estudiar porque vas a ser un fracaso entrenando perros. Y siempre ahí está este sueño de educarse más y mejor. Así que también estas casi 65 historias nos llevan a un mundo de audacia, de trabajo, de pasión y de una gran fe y esfuerzo. Dentro de el libro también menciona datos importantes, 1.360.000 hogares con sus remesas que están sosteniendo desde allá. ¿Qué pendientes tiene el gobierno mexicano y la sociedad mexicana con esas historias de mexicanos en otros países? Tenemos muchos pendientes. Yo diría, y qué bueno que lo podemos comentar en estas cámaras, la comunidad mexicana hoy en Estados Unidos ha logrado una economía más poderosa que toda la economía mexicana. Son dueños de 1 millón de negocios. Colaboran con el 8% de todo lo que se produce en los Estados Unidos, que se dice rápido, pero es el 8%, y en algunos sectores como la construcción con mucho más del 8%. Ellos mantienen más de 1.300.000 hogares, como bien dices, Jocelyn, y no solamente eso, son mexicanos que permanentemente están pensando qué más darle a su familia allá y aquí. ¿Qué pendientes tendríamos? Pues darles ese acceso a las oportunidades, reconocerlos. Me encanta este programa porque nos permite hablar de la realidad de ellos en Estados Unidos, que de pronto es muy desconocida. Hay como una gran distancia, y ellos te lo dicen en el libro. Nos sentimos que no somos ni de aquí cuando hablan de Estados Unidos, porque pues no toda la comunidad nos reconoce, nos mira con respeto, nos quiere dar el estatus legal que merecemos, y tampoco somos de allá cuando volvemos a México, porque nos sentimos de pronto un poco extraños en nuestra tierra. No obstante amarla tanto, dicen, bueno, ya se fueron. Es algo así como una patria olvidada. Sin embargo, el presidente Obama anuncia este sistema de becas para estudiantes mexicanos en Estados Unidos y viceversa. Sin embargo, también la reforma migratoria está pendiente. Está pendiente y hay una enorme preocupación de nuestra comunidad, porque bueno, son 33 millones que se reconocen de origen mexicano. Tendríamos los mejores embajadores que hemos tenido jamás un país en otro país, de ellos cerca de 12 millones nacidos en México, pero todavía una cantidad muy importante viviendo en las sombras. Y todos estos mexicanos trabajan diario, pagan sus impuestos, no hacen uso, por ejemplo, de la seguridad social, están apostando en sus familias y bueno, pues tenemos la fe y hay que apoyar estos liderazgos. Y sobre todo que estas historias, Jocelyn, uno de mis sueños es que no solamente se conozcan aquí, que fundamentalmente se conozcan allá y que los congresistas que toman las decisiones, por ejemplo en Estados Unidos, o las entidades donde se mira con tanto temor y en ocasiones incluso rechazo a nuestra comunidad, vean que no solamente nuestra comunidad tiene estos valores compartidos, sino es una comunidad que aporta, que crece, que genera prosperidad, empleos y riqueza en este país. Talento y mexicanos, por alguna u otra razón que estamos perdiendo. Josefina, recomiéndale a la gente que lea tu libro. Les quiero pedir que lean este libro, El sueño que unió la frontera. Primero, porque somos nosotros en estas historias. Y también es una manera de mostrar lo que sí somos los mexicanos. No solamente esta parte que, aunque es realidad, de violencia, de problemas, no todo esto nos explica. Nos explica a los mexicanos el esfuerzo, el trabajo, los sueños, la lucha, el amor por nuestra gente, la pasión, el estar dispuestos a hacer tareas que otros no están dispuestos a hacer,
el desarrollo, la cultura, la investigación. Y también les quiero pedir que me acompañen en esta lectura, porque todo lo que recaudemos con este libro vamos a invertirlo para apoyar los centros de aprendizaje, es decir, las plazas comunitarias donde nuestra comunidad, y ahí puede haber nietos de usted, sobrinos, familiares, va a aprender el inglés, el español, la primaria, el bachillerato. Para eso vamos a dedicar los fondos, que por cierto, ya vamos en la 3ª edición del libro, pero necesitamos trabajar mucho más. El sueño que unió a la frontera. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos más con Josefina Vázquez Mota. Vale. ¿A Josefina la dejaron sola cuando fue candidata? Bueno, hubo momentos muy difíciles, hubo momentos de soledad y hubo también otros momentos extraordinarios. Siempre me acompañaron estos ciudadanos que fueron al final casi 13 millones de votos en las urnas, pero bueno, creo que hay muchas lecciones aprendidas en esta campaña. ¿Calderón la traicionó? Bueno, yo creo que cada quien tiene que responder frente a sí, frente a la historia. El sueño que unió la frontera, de Josefina Vázquez Mota, que está platicando aquí con nosotros en Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo ve las reformas que se están implementando en esta nueva administración en comparación de todas estas historias, de todas esas reformas que hicieron falta, de todas esas políticas que hicieron falta después de su experiencia en la Secretaría de Educación Pública y de Desarrollo Social? Me parece que es muy importante que tengamos estas transformaciones, todo aquello que significa invertir en una mejor educación, sobre todo en la calidad en materia de educación. Todas esas historias tienen este eje rector. Por ejemplo, el doctor Alfredo Quiñones nos cuenta cuando vivía en Mexicali, pues en una situación muy pobre, cómo cruza la frontera a piscar tomates a los 19 años de edad. Aquí en el libro está la fotografía, en este libro que de verdad les invito a que lo compartamos. Y la foto de Alfredo Quiñones es muy significativa porque justamente extiende las manos y me dice, con estas manos que pisqué tomates, hoy extraigo tumores de cáncer del cerebro y ayudo a dar vida o a que tengan más vida mis pacientes. Y él mismo me señala en el libro cómo de pronto cuando empiezan a brillar los mexicanos en materia educativa, les dicen algunos compañeros, no, tú no debes de ser mexicano, es decir, no puedes ser tan brillante. La abuela de Alfredo Quiñones le decía, Alfredo, sigue los latidos de tu corazón, era una curandera. Y cuando se va Alfredo Quiñones, llega becado a Harvard, tiene que comprar el libro para conocer la historia, cómo de piscar tomates llega a Harvard a estudiar medicina, y hay 2 médicos neurocirujanos que le dicen, tú no podrás serlo porque eres mexicano y eres pobre. Y ahora es y lo hace, y hasta un día va a la biblioteca cuando dice que un profesor, un médico, lo invita a ver una operación del cerebro. Él nunca ha entrado a ver una operación del cerebro y es un gran neurocirujano, candidato a premio Nobel. Y cuando entra al quirófano y ve que este médico abre el cerebro, se da cuenta cómo late el cerebro casi al ritmo del corazón. Y recuerda las palabras de la abuela cuando le decía, sigue los latidos de tu corazón. Creo que por eso estas reformas son tan importantes. Y en ese momento Alfredo Quiñones decide ser este neurocirujano y lo es de manera extraordinaria. Estas reformas que tienen que aterrizarse, todavía estamos pendientes de las leyes secundarias y que realmente van a requerir de un esfuerzo compartido. Significa quitar privilegios, prebendas, lo que ellos también te dicen en este libro. Es decir, queremos un México sin estos privilegios, sin estos caciques, sin estas prebendas. Y me parece que tenemos que seguir trabajando también pues en una economía que crezca más, que ofrezca esta oportunidad de desarrollo, aprovechando el talento de nuestra gente. ¿Con esta reforma hacendaria es el camino? Yo creo que la reforma hacendaria generó una enorme controversia, sobre todo porque al final se concluye que no obstante tener algunos visos positivos, algunas áreas positivas, termina cobrándole en gran medida a quienes permanentemente están pagando.
y no logra generar los incentivos suficientes justamente para promover este empleo, esta inversión. Creo que aquí todavía tenemos tareas importantes que hacer. ¿La prueba enlace ayudaría a detectar estos casos de éxito o no estaba ayudando? Yo creo que la prueba enlace, como todas, es perfectible. Le doy la bienvenida a la decisión de la Secretaría de Educación Pública de que regrese la evaluación. Por supuesto, como todas las evaluaciones, tiene que venirse perfeccionando, que revisando, pero la evaluación, la rendición de cuentas, la transparencia es un camino obligado, no solamente para la calidad educativa, sino para lograr la calidad en cada aspecto de nuestra vida. En la recolección de estas historias, al tocar cada una de las entidades, cada una de las casas, ¿usted cree que con la cruzada contra el hambre se puede cambiar la historia y la situación de este tipo de familias? Me parece que tenemos que hacer mucho más que eso. Es decir, tenemos que resolver, por supuesto, particularmente para las familias más pobres, un esquema prácticamente de sobrevivencia, un tema alimentario que es de justicia, de derechos humanos, de derechos cívicos, económicos, pero tenemos que hacer mucho más. Por un lado está atender a estas familias en vulnerabilidad, pero yo que he tenido el privilegio de caminar este país, lo que las familias te piden no son solamente políticas asistencialistas, lo que ellas te piden urgentemente es este acceso a la escuela, a los proyectos productivos, al desarrollo de sus capacidades. Avanzamos mucho con el programa Oportunidades, pero insisto, tenemos que dar esta plataforma y llevarla a un desarrollo de capacidad humana que les permita un mejor ingreso. Las mujeres lo sabemos muy bien. Buena parte de nuestra libertad no solamente está en educarnos mejor, buena parte está cuando tenemos un ingreso. Cuando las mujeres tenemos un ingreso, sabemos perfectamente lo que significa tener espacios de libertad. Igual les pasa a los hombres o a los jóvenes, así que también hay una libertad de orden económico que aquí los tenemos presentes en esta historia. Además del programa Oportunidades, ¿cuáles son otros logros de la administración panista, las administraciones Bueno, panistas? sin duda, en lo que a mí me tocó vivir como responsabilidad, se hizo un esfuerzo importante en materia de evaluación. Yo recuerdo cuando llegamos a Sedesol, tuvimos que fortalecer algunos programas, eliminar algunos otros como el de la tortilla, que observamos no solamente no mejoraba las condiciones de vida, sino se había prestado a unas redes que evidentemente no tenían la rendición de cuentas ni la transparencia suficiente. Pero esto hay que irlo acompañando permanentemente, justamente el crecimiento de la economía. Y la economía crece y es próspera cuando se quitan privilegios, prebendas, cuando se da una plataforma mucho más equitativa. Uno de los grandes retos del país es la equidad, es que quienes salgan del colegio, de la universidad, sepan que van a encontrar ese empleo y que van a tener esa movilidad social. Yo creo que en la equidad está uno de los grandes retos de México, cómo cerramos estas brechas de estos Méxicos no solamente distintos, que a mí en lo personal, tener Méxicos distintos no es lo que me preocuparía, esa es una riqueza de nuestro país, lo que sí nos debe ocupar son los Méxicos distantes, estas brechas que a ratos, lejos de cerrarse, van creciendo por diferentes razones. Y entonces, ¿por qué se perdió el PAN en la presidencia? ¿Por qué la perdió? Yo creo que hay muchas razones. Yo asumo la parte que a mí me corresponda. Se fue perdiendo no en un mes o en 2 meses. Fuimos perdiendo municipios importantes. Después se fueron perdiendo gubernaturas importantes. Se perdió Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, por mencionar Aguascalientes, por mencionar algunas. Y el PAN, la pregunta también es interesante, ¿cómo llegó a Los Pinos? Llegó ganando municipios, llegó ganando gobiernos locales y también así lo fuimos perdiendo. Creo que hoy por eso tenemos una gran responsabilidad de regresar a este partido ciudadano de convicciones éticas, de ejercicio honesto de la política, de defender lo que para la gente es importante realmente en su vida cotidiana y también reconozco no solamente lo que el PAN le ha dado a México en materia de democracia y de libertades, sino a muchas mujeres y hombres del PAN que dejaron su vida, sus sueños y que con honradez y honor han trabajado cada día de su vida por este partido. ¿Pero a Josefina la dejaron sola cuando fue candidata? Bueno, hubo momentos muy difíciles, hubo momentos de soledad y hubo también otros momentos extraordinarios. Siempre me acompañaron estos ciudadanos que fueron al final casi 13 millones de votos en las urnas, pero bueno, creo que hay muchas lecciones aprendidas
en esta campaña. ¿Calderón la traicionó? Bueno, yo creo que cada quien tiene que responder frente a la historia, y yo no tendría más que un enorme reconocimiento a todos aquellos panistas que siempre me acompañaron y a todos los ciudadanos. Hubo cantidad de niños que para mí fue, lo he dicho en otros momentos, esa gran sorpresa en la campaña, el compromiso de los jóvenes, la pasión de las mujeres, el trabajo de los hombres, el trabajo de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, los adultos mayores, los campesinos. Esto fue lo que llenó de alegría, de entusiasmo, pues esta campaña que fue verdaderamente desafiante. Pusimos en las redes sociales que iba a estar aquí con nosotros en Galería VIP y hay gente que puso que usted era su gallina y lo volvió a abandonar. Le preguntan, ¿por qué dejó esta candidatura a la presidencia del Partido Acción Nacional? Bueno, quiero decir que nunca les he abandonado. Yo siempre he estado trabajando con mi partido, he venido acompañando campañas intermedias, momentos importantes, y tomé la decisión por dos razones. La primera, porque es una elección pues donde ya hay una polarización importante, y aunque no hubiese sido, porque no era mi propósito polarizar más, creo que era inevitable que mi incorporación a la contienda hubiese polarizado aún más este momento donde nos surge justamente lo contrario, un partido unido en sus convicciones, unido en las banderas para defender a la gente, unido en una agenda para México. Y lo segundo que también reconozco y puedo decir con cierto dolor y también con la exigencia de corregirlo, pues es que en el PAN han venido creciendo estructuras corporativas que no son ajenas para nosotros los panistas, y por eso hago un llamado aquí en estas cámaras tan importantes a este voto libre, este voto de conciencia, pero les digo, no solamente no los he abandonado nunca, aquí estoy en la fila de ustedes, estoy en la fila de los militantes, y juntos vamos a reconstruir aquello que México nos demanda, que nuestras familias requieren, y que de verdad lo que nos mueve es el amor por México. Van a cumplir 75 años, pero los dos candidatos se están acusando de corrupción, de ser ladrones. ¿Es sano para el partido? Bueno, me parece que justamente es el reclamo que hoy tenemos de la militancia y de muchos ciudadanos, lograr un acuerdo para México. Y yo confío en que estaremos a la altura de las circunstancias, y evidentemente por eso decidí tomar esta decisión y voy a seguir trabajando con mi partido. Quiero caminar México ahora que se da la ley de paridad y que es la primera vez en que tendremos tantas mujeres, afortunadamente, en los congresos locales, en el Congreso Federal, que no lleguen Juanitas, que por cierto en el PAN pues no las hemos tenido afortunadamente, sino que podamos fortalecer el liderazgo de las mujeres, y muchas y muy valiosas que tenemos, y también abrir las puertas a la sociedad civil. El partido tiene que abrir sus puertas a nuevos cuadros y reconocer a los que han venido trabajando pues incansablemente. ¿Usted ya no piensa en el 2018? Yo pienso hoy en el 2014 y pienso en este libro y en esta comunidad y en estos retos que hoy tengo, y de verdad he aprendido a ir haciendo esto. Creo que no es que uno renuncie al futuro, pero si uno se concentra demasiado en el futuro, de pronto un poco lejano, uno se olvida de hacer lo que le toca en el presente. Aquí entre nos se dice por ahí que se va a ir a una embajada. ¿Será así? No, aquí entre nos no. No, la verdad es que no está en mi agenda de vida. Quiero decir que es un enorme honor, y lo digo de verdad, representar a México, ya sea en el servicio exterior, en el deporte, en la política, en la cultura, qué tal ahora en el mundo de la cinematografía, pero no está en mi agenda de vida. Mi propósito es trabajar muchísimo con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos y colaborar, ya lo dije, en la vida institucional de mi partido y algunos otros proyectos que tenemos en puerta y que estamos trabajando. Josefina seguramente tiene sus pecados y sé que va a disfrutar de compartir algunos de ellos con nosotros. No sabía que vamos a entrar al capítulo de los pecados, pero bueno, vengan de ahí. Le voy diciendo, cada uno me dice lo que se le ocurre. Me parece muy bien. Gula. Ay, no, soy muy poco pecadora en la gula. Debería de darme permiso más seguido. ¿Lujuria? Bueno, no cae mal, por lo menos de vez en cuando. ¿Pereza? No. Yo creo que los que me conocen me han de alucinar. Ellos deben de pedir eso. Pereza, por favor. Algún día Pereza, lo intentaré. Para Josefina. Soberbia. Soberbia, pues sí, hay que controlarla todos los días. Es súper peligroso que uno se crea demasiado. ¿Avaricia? No creo realmente, pero cuidar lo que uno tiene no está mal, pero no avaricia. Yo creo que los avaros
se pierden de lo mejor que hay en la vida. ¿Envidia? Envidia solamente si hay de la buena. No sé si existe envidia de la buena, pero solamente si hay de la buena. El último, ira. Ira, pues a ratos sí, y no cae mal, porque si no se queda uno guardado con todo esto y hace daño. Aunque la verdad he preferido dejar atrás rencores, historias que lastiman. Soy una persona que me encanta la vida, amo la vida, me siento súper privilegiada con la vida y creo que cada día es un milagro. Y cuando tengo días muy difíciles, pienso que siempre amanece. Y afortunadamente hasta hoy, no obstante largas noches que he tenido, siempre amanece. ¿Qué le falta por hacer? Uy, muchas cosas, quiero hacer muchísimas cosas, creo que me falta como otro tanto de vida para hacer, pero lo que más quisiera hacer es ser capaz de seguir construyendo al lado de mis hijas. Tengo 3 hijas que son mis grandes amores, mi esposo, pero verlas a ellas, cómo crecen, cómo se realizan. Me faltan hacer mucho más libros, me falta tener una causa con la que realmente pueda colaborar a transformar, a que sea mejor lo que vivimos. Me falta sembrar más árboles, me falta viajar más, que me fascina también hacerlo, y hacer una buena caminata que tengo ganas de hacer, no por un país, sino por varios, y por mi México también. Todavía me faltan muchas cosas, así que hay muchos planes a futuro. Ya nos invitará. Claro que sí. Josefina, un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Celine. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí está el libro de Josefina Vázquez Mota. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.